Bueno, pues estamos aquí con un poquito de retraso sobre la hora prevista, pero bueno, es el margen que más o menos suele ocurrir cada vez que tenemos este tipo de jornadas. Es normal que haya unos 10-15 minutos ahí de demora, pero merece la pena porque vamos ahora con dos mesas redondas muy interesantes. Yo os voy a abandonar, familia, que tengo otras obligaciones, otros menesteres, y os voy a dejar con la presidenta de la Fundación Fumpasos, con Patricia Mora, que va a ser la encargada de presentaros a todos los ponentes, a todos los participantes en esta primera y segunda mesa y de moderar las mismas. Así que muchísimas gracias, que tengáis una feliz jornada y que el proyecto en el Valle del Lárrago continúe su curso, porque la verdad es que es muy ilusionante y dan ganas de replicarlo en otras zonas de la región. Así que nada, familia, a cuidarse y os dejo con Patricia Mora. Ahora sí, gracias. Es que se supone que tengo... Sí, hola, ¿se me oye? Sí, sí, que tengo el pinganillo. Que, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por quedaros y la verdad es que está siendo emocionante porque el proyecto, como creo que alguno de los miembros del consorcio ha dicho, ha sido difícil. Ha sido un proyecto muy difícil. Lo que se está dando como resultados son resultados que han costado muchísimo esfuerzo, energía, diplomacia, colaboración. Ha sido complicado. Es un proyecto que tiene dinero, pero no tanto, y tiene muy poco tiempo y había muchísimo que hacer. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos de todo el partenariado y todos los que han participado en el proyecto, tanto de la ciudadanía que se ha implicado como de todas las empresas con las que hemos tenido el gusto de trabajar. Así que, en ese sentido, tengo que realmente bueno, pues agradecer. Y bueno, sin más, voy a pasar a intentar, bueno, moderar esta mesa de gente súper interesante que está muy bien identificada en este contexto y que vamos a seguir una dinámica muy sencilla porque voy a ir presentando a cada uno de ellos y ellos van a intentar bueno, presentarse un poco más para que sepamos por qué les tenemos que hacer caso, ¿vale? Y luego voy a hacerles unas preguntas muy cortitas, sencillas, que si se les olvida se las repito, y van a tener como 5 o 6 minutos para hablar, para que luego podáis hacer preguntas, los del público, podamos participar e incluso entre ellos pues puedan comentarse cosas y demás, ¿vale? Bueno, pues empezamos el tema. Si eso para hablar vosotros necesitáis el micrófono. Bien. El tema de la mesa, como ponía en el programa, es el nuevo paradigma de los incendios, que ya se ha mencionado en varias ocasiones esta mañana y lamentablemente hemos vivido todos en directo este verano. También dice, como segunda frase, hacia una visión estratégica ante nuevas realidades, que también lo hemos estado apuntando esta mañana y vamos a incidir un poco más aquí desde los diferentes puntos de vista de los que estáis aquí en la mesa. Para empezar, tengo aquí a Mercedes Guijarro Guzmán, que es técnico, espero, del ICIFOR, del Instituto... Te presentas tú, en el CSIC, ¿vale? Y sus preguntas, lo que le pregunto a Mercedes es, ¿podrías explicarnos qué significa exactamente que estamos ante un nuevo paradigma de incendios? ¿Cuáles son las características de estos incendios de sexta generación y qué los está diferenciando de los que hemos conocido hasta ahora? ¿Esto tengo que dar aquí? A ver, prueba. ¿Así se oye? No. No. ¿Así? ¿Más lejos? Yo creo que cerca. ¿Más cerca? Ahora. Más cerca. Vale. Pues, bueno, buenos días, lo primero, y también, bueno, me voy a presentarlo. Sí. Soy Mercedes Guijarro, soy investigadora del Centro del Instituto de Ciencias Forestales, concretamente del Grupo de Incendios Forestales. Y bueno, pues en nuestro grupo de investigación hemos trabajado en esta zona pues desde hace tiempo. Tuvimos unas parcelas de seguimiento de los efectos de tratamiento posincendio después del incendio de Roledía de Gata, no este, sino otro anterior, porque por desgracia sí que sabemos que son un poco recurrentes, ¿no?, en el tiempo. Y actualmente el interés de venir aquí, aparte de porque me ha invitado Andrea, que hemos coincidido, bueno, pues de una manera un poco peculiar, y quiero dar las gracias a la organización por contar conmigo
y a Andrea pues, por ese contacto que hemos tenido estos meses para participar aquí, porque yo vi que esto podía ser no solo que yo aporte, porque bueno, pues son unas cosas pues son interesantes más o menos, pero sobre todo yo creo que nos iba a aportar a nosotros, a nuestro grupo, porque un proyecto de investigación que tenemos ahora mismo es un proyecto SUDOE, que se llama Sen4Fire, que es el uso de sensores de bajo coste para la prevención y la detección de incendios. Y una de las zonas piloto que tenemos está en Santibáñez el Alto. Gracias a Rubén, el alcalde de Santibáñez, que participa en la siguiente mesa redonda. Entonces me pareció que esto podía ser un foro de interactuar pues en el papel que me quisierais dar, ¿no? Porque así, por lo menos en el café, pues podíamos hablar en relación con el proyecto, con la gente de aquí. Entonces quiero agradecer pues esta invitación, a Rubén, a los técnicos forestales que nos están apoyando en el desarrollo de este proyecto. Y bueno, pues en relación con las preguntas, bueno, pues unas preguntas bastante genéricas y probablemente todo lo que estáis aquí, pues sabéis la respuesta, ¿no? El cambio de paradigma, ¿qué es un cambio de paradigma? Pues es un cambio pues profundo en cómo ves o cómo se ve, cómo se trata, cómo se entiende un fenómeno, en este caso, y cómo se convive con él, en este caso los incendios, ¿no? En el caso, ese cambio de paradigma deriva de que han cambiado los incendios son más extensos, son más severos, son más difíciles de extinguir, tienen mayor extensión, lo cual a su vez deriva de unos cambios sociales, de unos cambios que han derivado en cambios de la vegetación, en unos cambios climáticos que también inciden en esa vegetación, que es el combustible, en su continuidad, en su cantidad, y eso da lugar a unos incendios que son diferentes y hay que abordarlos de forma diferente. Y el cambio de paradigma es que el enfoque no es basado sobre todo en la extinción, sino en la prevención y en la gestión del territorio, que es en lo que ha salido en este proyecto, en el proyecto Mosaico, que es lo que se está abordando así desde hace ya un tiempo. Es un cambio de paradigma no de ayer, se lleva llevando a cabo y aquí con este proyecto se está materializando. Incendios de sexta generación, bueno, eso es una terminología específica que nace de los bomberos de la Generalitat de Cataluña, de los bomberos forestales, que claro, incendios de sexta generación es porque hay unos incendios de primera, segunda. Así, entonces, bueno, pues una terminología que se ha impuesto porque ha triunfado en los medios de comunicación, como todo. Hay otros términos como megaincendios, de capacidad fuera de extinción, bueno, mucha terminología que no son exactamente iguales, pero sí que cuando los oímos decimos aquí está pasando algo, aquí esto no es lo que pasaba. Y los incendios de esa generación, lo que hacen referencia, esto de las generaciones, son los retos que se abordan en cada incendio. Inicialmente los de primera eran la cantidad y la continuidad del combustible, a ese reto se sumó la velocidad de propagación, después la intensidad, el intervenir con las interfaces urbano-forestales, también la simultaneidad de focos, hasta llegar a esta sexta generación en la cual hay todo lo anterior, más esos incendios que liberan tanta energía porque tienen tanta materia, que queman tanta combustible, que generan su propio ambiente. Entonces, ese ambiente que genera hace que los medios de extinción clásicos, que son están muy preparados. Bueno, eso puede ser otro debate, ¿no? Si pueden mejorarse las condiciones del personal, pero que desde luego los medios de extinción que hay en España, en sus tecnologías, la preparación, creo que está en el primer orden mundial. Luego puede venir un verano como este y ya sí que ya se viene todo al traste, ¿no? Pues esa capacidad de extinción ya está también superada. Y ahí estamos en la sexta y probablemente creo que debemos estar en una séptima, o sea que será más allá de esto. Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes, aunque las noticias no son muy buenas, pero te lo agradezco muchísimo el tiempo y la aclaración para que todo el mundo estemos en el mismo punto. Bueno, a continuación, José Antonio Bayón, tú te has presentado antes como director, pero sí me gustaría que te volvieras a presentar en todas tus facetas y te voy a hacer las preguntas también para que las puedas contestar. Desde la Administración Pública, ¿están las estrategias actuales de prevención y extinción preparadas para este nuevo escenario? ¿Qué cambios se están implementando o se planea implementar en toda la región para adaptar la política forestal a esta nueva realidad? Dámenos. Gracias. Bueno, mi nombre es José Antonio Bayón. Ahora soy director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios. Soy ingeniero técnico forestal, soy ingeniero forestal, llevo la Administración extremeña trabajando en incendios desde el año 2003. También he estado en la Diputación de Cáceres como jefe de servicio provincial de lucha contra incendios
Y bueno, la verdad es que mi carrera profesional fundamentalmente se ha dedicado a la prevención y extinción de incendios. También estuve una temporada en el negociado técnico de incendios de Cáceres, llevando memorias técnicas. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo en referencia a incendios de sexta generación como algo absolutamente publicitario. Ya lo dije el otro día, yo prefiero el término, como ella ha dicho, incendios de comportamiento extremo. Yo creo que es mucho más acertado, pero bueno, da un poco igual. Es una manera de describirlo. Es un autor que habla de sexta generación, me parece muy oportuno también, no, sin más. Bueno, como os he dicho, yo entré en el año 2003 en incendios. Mi campaña fue en la Brief de Cuenca, que estuvimos bastante complicados, tanto en Cuenca con un gran incendio, un incendio de Buendía, como en Extremadura. Ellos estuvieron aquí también apagando el incendio de las Urdes de agosto. En aquella campaña, en el año 2003, aunque la cifra oficial no alcanzaba las 45.000 hectáreas, es verdad que si hoy día, o sea, en aquel momento, Sentinel hubiera estado a disposición de todos, hubieran sido por lo menos un tercio más. De hecho, había en los medios una aproximación a lo que se llevaba en el mes de agosto de casi 57.000 hectáreas desde enero. Sumando todo lo demás que hubo, probablemente eso hubiera sido la mayor temporada de incendios de la historia, a pesar de que, digamos, de una manera oficial, esta ha sido la de mayor. Hubo un incendio en Valencia Alcántara que quemó 14.000 hectáreas. Es interesante, una cosa que yo he rescatado, que hacía tiempo que no veía, que está en YouTube, un documental que se llama Tormenta Seca, que recoge perfectamente ese episodio de incendio de Valencia Alcántara, con un pirocúmulo gigante que se ve entrar por Portugal, que esos pirocúmulos no son de antes de ayer, sino que ya llevan tiempo con nosotros y que además, efectivamente, coincido con ella, van a más. Sobre todo en recurrencia. Cada vez tenemos una mayor cercanía de episodios de comportamiento extremo de los incendios. 2023 aquí, 2022 el ladrillar. Bueno. En el año 2004 se publicó la Ley de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura a raíz de esa campaña 2003. Esa ley, que es bastante avanzada, no ha tenido grandes modificaciones, tuvo una previsión de obligar a tener el plan de prevención de incendios forestales de Extremadura. Hubo un decreto en 2006, otro nuevo decreto en 2010 y el último fue en 2014. ¿Vale? Bastante avanzado en legislación para lo que hay en toda España. A raíz del gran incendio de Acebo de 2015, se volvió a dar un giro de tuerca y se promulgó la orden técnica del Plan PRIFEX, que es de 2016. Todo esto que estoy comentando como antecedente tiene que ver con la normativa que ahora mismo tenemos en Extremadura en prevención de incendios, de las más avanzadas de Europa. En esa orden técnica habla de 3 instrumentos de prevención, que son las memorias, los planes de montes y los planes periurbanos, que junto con lo que describe la orden de peligro bajo de cada año, en la que se habla de las medidas generales, toda la superficie forestal de Extremadura puede estar planificado, debe estar planificado. Eso significa que, por ejemplo, las zonas estratégicas de gestión o que los planes anuales de prevención o que los cortafuegos productivos se pueden hacer dentro de esta normativa, sí. De hecho, ya está recogido en la orden técnica 2016 los puntos estratégicos de gestión. Con lo cual, como os digo, en normativa estamos bastante avanzados. Hubo una modificación en el 22 de la Ley de Montes que obliga a las comunidades autónomas a la redacción de un plan anual de prevención y extinción de incendios. Nosotros ya hemos hecho 23, 24 y 25, ahora vamos a hacer 26, y ya con la obligación también de recoger estas zonas estratégicas de gestión. La prevención en Extremadura, a base de zonas estratégicas de gestión, que digamos que es el último grito de la prevención en España, se puso encima de la mesa con el plan de Monfragüe, con el plan de prevención de incendios de Monfragüe, que se aprobó a principios de 2024. ¿Vale? Eso respecto a la prevención. Sobre la normativa de prevención, ¿estamos preparados en normativa de prevención? Creo que sí, la normativa es muy avanzada. Respecto a la extinción, en estos 2 años hemos
hecho el nuevo plan de recursos humanos del Infoes, que ha aumentado casi el 10% la plantilla. Vamos a tener el año que viene el doble de aviones anfibios que tuvimos en el año 2023. Se ha puesto todo el año a los 138 bomberos que se contrataban por 6 meses, se les ha subido todo el año. Estamos creciendo. ¿Eso significa que Extremadura está preparada para el nuevo escenario de incendios forestales? No, en absoluto. Hay que hacer muchas cosas más para estar dentro de las necesidades de ese nuevo escenario, que, como os digo, no es tan nuevo, pero que sí que tiene peculiaridades, sobre todo de recurrencia, que son muy, muy alarmantes. ¿Qué es lo que tenemos que propiciar desde las administraciones para prepararnos para eso? Pues fundamentalmente que la prevención que se lleva a los montes de utilidad pública se lleva a los montes particulares. Como ya dije en los primeros datos, Angélica también lo comentaba, en Extremadura hay casi 3 millones de superficie forestal. Nosotros gestionamos 230.000 y donde está el verdadero problema es en los montes particulares. El incendio de Jarilla, el 90% de la superficie o el 80%, más del 80% de la superficie ha discurrido por terrenos particulares y es donde está todo por hacer. Todo este tipo de iniciativas de gestión del paisaje, de gestión de Montex, por ejemplo, me parece una iniciativa estupenda. Todo esto que tiene que ver con los montes particulares es lo que es el gran reto tanto para la prevención de incendios como para la gestión forestal en los próximos años. ¿Qué es lo que nosotros, a base de plan forestal y a base de exprimirnos la cabeza, tenemos puesto encima además de la mesa para el tema de la prevención? Primero, vamos a crear una unidad de coordinación de prevención que ya probablemente durante el año 2026 va a estar encima de la mesa. Vamos a generar antes hablaban de la burocracia en el sector forestal es absolutamente imposible. Vamos a intentar modificar el decreto de aprovechamientos, el decreto de cambios de cultivo, para que la gente no se pegue contra la pared cada vez que quiere hacer cualquier cosa en sus montes. Y además tenemos que poner en valor y tenemos que hacer que los montes particulares sean rentables. Sin rentabilidad no hay gestión forestal. Y al revés, sin gestión forestal no hay rentabilidad y tampoco hay prevención, ¿vale? Un monte bien gestionado y rentable es mucho más difícil que se queme, mucho más. Vamos a intentar también modificar las zonas de alto riesgo, casi crearlas desde la nada, los planes de defensa, pero además vamos a poner encima de la mesa ayudas para los particulares para que puedan llevar a cabo su planificación preventiva. 3 millones de hectáreas, 2.700.000 particulares necesitan mucho dinero, pero vamos a empezar. Yo creo que sobre todo los que quieran empezar a trabajar en ese sentido tienen que tener la posibilidad y tienen que tener ayudas de la Administración. Y luego todo lo que tiene que ver con la valorización de los productos forestales, los bonos de carbono. Tiene que ver también con la biomasa, tiene que también que ver con el biochar, tiene que ver con todos los productos que hacen que sea rentable un monte. Sin eso, la prevención y la gestión es imposible. ¿Qué hemos hecho nosotros también? Pues hemos firmado el convenio de colaboración con la universidad para llevar el proyecto Mosaico a la Vera. Vamos a retomar Gataurdes también, creemos que es importante, que son las zonas donde al final tenemos más grandes incendios y tenemos que retomarlo. Y bueno, eso es lo que creo que tenemos que hacer para intentar adaptarnos a ese nuevo escenario en prevención. En extinción, pues vamos a seguir creciendo. Desde luego, nosotros tenemos encima de la mesa, por ejemplo, la creación de las BRIEX, de unas brigadas especializadas en la gestión del fuego técnico. Efectivamente, si veis, cuando yo entré en el Plan Infoes en el año 2003, si veis ese documental que se llama Tormenta Seca, que está en YouTube, y veis lo que se estaba haciendo en aquel momento, que incluso se pidieron voluntarios para apagar los incendios, y lo que se hace ahora, la profesionalización en 22 años del dispositivo ha crecido exponencialísimamente. Podemos seguir creciendo, vamos a seguir creciendo en profesionalización, en implementación de tecnología, pero lo que es fundamental es darnos cuenta que cuando hay un episodio como el del año 2025, todo, por muy bueno que sea nuestro dispositivo, al final se va a ver superado. Con lo cual,
es tan importante como que los dispositivos autonómicos estén muy bien implementados y muy bien homologados con el resto, es muy importante también la colaboración con el resto de administraciones. Tener convenios, o sea, protocolos de actuación con la UME y con el resto de comunidades autónomas que nos permiten, ante un episodio tan importante como el de este año, poder pedir ayuda. No solamente este año ha tocado la parte occidental de la península, pero ha habido años que ha tocado la oriental. Nosotros debemos poder ir a Murcia o a Valencia a prestar nuestra ayuda porque ellos no van a tener capacidad. Ya lo hicimos en la Adana también de Valencia. No van a tener capacidad de enfrentarse a lo que se nos viene. Y para eso las comunidades autónomas tenemos que estar muy bien preparados para mejorar en esa coordinación. No sé muy bien. Sí, muchas gracias. Te he dejado hablar porque era muy importante. Los demás, por favor, mantener... Pero sí es verdad que era importante saber que se planea desde la Junta como ciudadanos y te lo agradezco mucho, José Antonio. José Luis, José Luis Prieto, de la empresa Extremadura Verde, es uno de los grandes actores de este proyecto. Sin esta empresa de la zona local e increíblemente cualificada no podría haber pasado todo esto que lo sepáis. Y quería hacerte las preguntas desde el sector empresarial, ¿qué oportunidades y desafíos surgen con este nuevo paradigma? ¿Cómo puede el sector privado contribuir a una gestión forestal más preventiva y al mismo tiempo ser económicamente viable? Gracias, Patricia, por la presentación y como confianza conmigo tienes, si no soy político, cuando quieras me cortas porque tiendo a explayarme y a perderme mucho en mi dialéctica. Hago un pequeño sketch, soy de Extremadura Verde, una empresa que este año cumplimos 20 años en Extremadura. Somos fundamentalmente, nacimos como una empresa de servicios forestales, repoblaciones, tratamientos silvícolas, todo lo relacionado con el medio ambiente y con el paso del tiempo pues hemos ido diversificando y uniéndonos un poco a la dinámica de lo que nos va pidiendo la sociedad. Hace ya, en 2013, montamos una planta de biomasa en Navalmoral de la Mata, donde gestionamos madera, hacemos astilla y vendemos, montamos calderas de biomasa. Con la misma, desde hace un par de años, hemos montado un departamento de investigación, desarrollo e innovación que es fundamental para cualquier sector y más un sector tan deprimido como puede ser el sector forestal, no en Extremadura, sino a nivel nacional. Vale, con esa pequeña presentación, vamos a ver, incendios forestales, nuevos paradigmas. Ya son varias veces en las que nos vamos encontrando, sobre todo a partir de los incendios de este verano. Jarilla, monte particular, Camino Morisco, 3.500 hectáreas, monte de utilidad pública. ¿Vale? O sea, no solamente estamos hablando de una problemática en la gestión de los montes particulares, sino que en la propia, esas 200 y pico mil hectáreas que gestiona la Administración están muy necesitados de gestión. Todos los años que tenemos episodios tan fuertes como los que hemos tenido este año, en el 2025, no solamente en Extremadura, sino a nivel de la península ibérica, nos pasamos unos cuantos meses hablando de incendios, hablando de solucionar, pero la realidad es que pasan las semanas, pasan los meses y nos vamos olvidando. Yo cuento, y estoy totalmente convencido que la nueva consejería, bueno, la consejería de Extremadura va a bregar. Antes nos hablabas del Plan Forestal Nacional, que espero, o sea, perdona, nacional, regional, que espero que sea una buena apuesta y una buena alternativa para poder ayudar a la gestión forestal. Los incendios, fundamentalmente, lo que vengo escuchando a los entendidos, yo no soy ningún entendido de incendios forestales, pero se hablan de tres variables importantes: la climatología, el famoso cambio climático, el cambio que estamos teniendo, la orografía y una parte en la que yo sí que me había afectado, que es el potencial de combustible que tenemos en los montes. Si a eso lo unimos a la falta de medios humanos que tenemos en los pueblos, ya no hay ganadería, ya no hay cabras, ya no hay gente que va por leñas al monte, y si además no tenemos una gestión forestal sostenible, lo que está provocando es que nuestros montes se estén convirtiendo en verdaderos polvorines, unidos al cambio climático, que no discuto que no exista. Hace que los incendios tengan esa categoría de quinta, sexta, séptima generación. No tengo ni idea, de esas cosas no sé, pero lo cierto es que se hacen insostenibles. Desde el punto de vista del sector forestal, pues como empresa privada que soy,
y os decía antes, soy empresa de servicios forestales, lo que necesitamos es inversión. Esa inversión en los montes, en las ayudas a los montes particulares, perfecto, muy necesaria, pero en los montes de utilidad pública, consorcios, convenios, que están en un estado de necesidad absoluta de intervención por parte del sector, lo que la empresa privada ofrece es, bueno, o que de momento podemos ofrecer, que cada día lo tenemos más complicado, es tener medios, tanto humanos como materiales, como para poder trabajar en esos montes. Si existiera esa inversión, los montes estarían en mejor estado de conservación, las empresas tendríamos actividad a lo largo importante de todo el año. Esto de trabajar en Extremadura y tener una empresa privada, lo que te conlleva es a tener muchos meses, y digo muchos meses en los que no podemos trabajar. Si no podemos trabajar, el empresario difícilmente puede pagar unas nóminas cuando no son paradas biológicas, son periodos de riesgo alto, o sea, una inactividad importante que años atrás lo hemos sufrido cuando los trabajadores forestales, los trabajadores de nuestros pueblos no tenían actividad, se acababan yendo a la construcción. ¿Por qué? No porque les gustase más o coger un autobús y marcharse a Madrid a poner azulejos y ladrillos, sino que era un sitio donde podían conseguir una nómina todos los años. Sufrimos un abandono de personal bueno y cualificado que se marchaba a la construcción. La construcción cayó y ahora, bueno, pues estamos en la situación en la que estamos. Entonces, si hay inversión, los montes van a estar bien. Los incendios seguramente se van a seguir produciendo, pero la virulencia de esos pirocúmulos, o no sé cómo los llamáis los entendidos, van a ser mucho más pequeños, la extinción se va a poder acometer y eso va a generar una actividad económica en el medio rural. El ejemplo de Larrago es impresionante. El trabajo de todos los que han estado participando, fundamentalmente yo lo achaco en gran medida a la Asociación de Propietarios Forestales del Valle de Larrago, que ha insistido, ha peleado y tal para conseguir montar lo que ahora hay montado, la captación de fondos de distintas organizaciones para invertir, castaños, plantaciones en los puntos estratégicos de gestión, los periurbanos bien atendidos. Eso acaba generando actividad económica. Si hay actividad económica, hay nóminas en los pueblos. Si hay nóminas en los pueblos, pues todos los chavales que salían antes, que están intentando buscarse la vida estoy en Madrid, pero me gustaría quedarme en mi pueblo, o aunque no sea mi pueblo, quiero venir a vivir a un pueblo. Si tuvieran medios económicos para poder sobrevivir, pues seguramente que todo resultaría mucho más fácil. Corto. Gracias, José Luis. Bueno, vamos a pasar a Ismael Sánchez Expósito, de Adenex. Quiero también que te presentes un poquito más, ¿vale? Y sí, tus preguntas, bueno, serían desde la Adenex, también lo puedes presentar si quieres, porque esto va a estar a nivel nacional. Entonces, aunque aquí todos sabemos quién es Adenex, estaría bien que también presentaras un poco. Sabéis que sois socios del proyecto, sé que tú no has participado mucho en el proyecto, pero ha sido fundamental la participación de Adenex también en el éxito del proyecto. Desde la perspectiva de la conservación, a menudo se pone el foco en la conservación, haciéndola equivalente a un abandono. Pero ¿qué importancia tiene la gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad como herramientas de prevención a largo plazo? ¿Se está invirtiendo lo suficiente en apagar los incendios en invierno? Bueno, pues yo me dedico a la antropología. Y eso significa que mis intereses están relacionados con las dialécticas entre el territorio y los actores que participan en él, ¿no? Entonces, Patricia, para poder contestar con propiedad esas preguntas, pues primero tengo que hacer referencia a una cuestión, es que cuando hablamos del campo, o sea, el campo no es un concepto unívoco, es un concepto analógico. ¿De qué campo estamos hablando? Del campo de los propietarios, del campo de los cazadores, del campo de los que no tienen ni la tierra que cabe en una maceta, del campo de los paseantes de domingo, del campo de los pajareros. Hay muchos campos, muchos imaginarios, ¿no? Pero yo, como soy anti-posmoderno, pues creo que existe una realidad objetiva y a esa realidad objetiva nos tenemos que ceñir, aunque, digamos, tengamos derecho todos los imaginarios a estar en él, ¿no? Si no, no es posible, bueno, pues llegar a soluciones, ¿no? Hay preguntas que son que para poder contestarlas se requiere propiedad. Y nosotros no podemos olvidar que somos parte de la sociedad civil, somos una asociación, y para poder, digamos, hacer análisis serio nos tenemos que dejar asesorar por los que saben, asesorar por los técnicos y por los científicos. Porque, bueno, ecologismo es una cosa, ecología es otra.
sea, ecologismo es un movimiento respetabilísimo. ADN es una asociación que se fundó en 1978, cuando no había en Extremadura pues, ni un ápice ni un mínimo de sociedad civil que se preocupara por estos temas. Y hasta ahora, bueno, pues lleva a cabo creo que una trayectoria bastante sensata y sesuda, ¿no? De hecho, recibimos ataques de distintos flancos, pues porque unos nos consideran demasiado radicales y otros nos consideran demasiado flojos, ¿no? O sea, digamos, estamos en esas dos aguas, ¿no? En ese sentido, ¿se invierte lo suficiente? Bueno, hay algunos datos que yo evidentemente creo que son interesantes de analizar, ¿no? Aunque después tengan sus matices. En España hay comunidades autónomas que, teniendo una superficie forestal mayor que la que tiene toda Portugal, invierten menos en materia de prevención y gestión. Por lo tanto, es un dato interesante que entiendo que requiere matices, pero ya, digamos, nos sirve para entrar en materia, ¿no? Por otro lado, la biodiversidad es cierto que es necesaria una herramienta de gestión muy importante, dotar al paisaje de elementos resilientes que ha perdido, que recupere la heterogeneidad. Nosotros el paradigma de referencia es el proyecto Mosaico del compañero Fernando Pulido, sin duda alguna. También tomar ejemplo y que la Administración apoye aquellos proyectos que, pretendiéndolo o no, consiguen que el paisaje sí se dote de esa resiliencia. Y puedo poner un ejemplo. El paisaje de los ruedos de la provincia de Badajoz, de los pueblos del suroeste, es un paisaje que se configuró no más allá del siglo XIX, cuando se establecieron las desamortizaciones. Es un cinturón que no dista de más de 3 kilómetros de los cascos urbanos, donde hay agrosistemas de huerta, de olivar, de viña tradicional, algunos fragmentos de bosque de ribera. ¿Qué ocurrió con el abandono y el éxodo rural de los años 60? Que todo este territorio, al contrario que las áreas de dehesa y las áreas de olivares, digamos que ya sobrepasan las líneas de la campana, no se abandonaron, porque esa pequeña agricultura que se practicaba allí, hoy día se sigue practicando desde una óptica marginal, no productiva, por parte de los herederos de esas pequeñas parcelas, y curiosamente en estos sitios no hay incendios, y si los hay, son incendios que se asemejan más a esos incendios digamos que están en la memoria colectiva, que no tienen estas características progresivas de velocidad e intensidad como los de quinta y sexta generación, debido precisamente a la actividad en el entorno, a que es un paisaje resiliente, y precisamente por mantener muchos tipos de geofacies, de ecosistemas, con toda la biodiversidad silvestre asociada, pues eso hace que podamos ver perfectamente un ejemplo de coexistencia entre biodiversidad y resiliencia al entorno, sin que eso signifique que tengamos que demonizar al matorral y a los espacios forestales. Por supuesto que es un problema. Por supuesto que es un problema si se descontrola y si el paisaje se uniformiza. Claro, y no tenemos que tener miedo de utilizar la palabra combustible, porque a veces nos acusan de que usamos la palabra combustible de forma despectiva. No es un concepto despectivo, es un concepto técnico. Y por supuesto que hay que ejercer el control correspondiente, ¿no? Y aquí los compañeros saben más que yo de eso. Pero digamos que el matorral y el bosque, en esas características de paisaje mosaico, tablero de ajedrez, tiene también cabida. En ese sentido, en estos lugares no se producen incendios, y si se producen son incendios como los que están en la memoria colectiva de nuestros abuelos de los años 40 y 50, ¿no? Entonces, hay un incendio en Fregenal de la Sierra y en Bodenar de la Sierra, anda, ¿te has enterado que ha habido un incendio en Fregenal? Sí, pero lo han apagado, sí, algo de humo se veía, ¿no? Bueno, pues ese tipo de incendios de antaño, que ya por desgracia no son los con los que nos estamos enfrentando, porque nos estamos enfrentando a un monstruo bastante imprevisible, pues se siguen dando todavía en este tipo de parajes debido a que, pretendiéndolo o no, se lleva a cabo esta gestión. O sea, hay una intervención, hay una realidad antrópica que está ahí. Entonces esto se debe de apoyar y se debe de entender que la biodiversidad no es enemiga de la lucha contra la dotación al paisaje de una resiliencia que tiene que estar ahí, y ahí es donde está la cuestión de apagar los incendios en invierno. La propia permanencia del paisaje en el territorio ya garantiza, con toda esa suerte de conocimiento local y de despliegue de conocimientos y de intervención, que haya un elemento importante para, sin intervención humana, hay incendios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero al mismo tiempo no queremos caer en el paradigma antropocéntrico de que el bosque per se es enemigo de esta cuestión. O sea, y esa es la posición de
de nuestra asociación de ADN, ¿no? También somos sensibles al respecto porque recordaréis los incendios, los megaincendios del año 2002, de principios de la década de los 2000, ¿no? Creo que afectaron a la comarca de las Urdes, a Sierra de Gata, Valencia de Alcántara. Bueno, pues ahí surgió uno de los proyectos más importantes de cara al mantenimiento del voluntariado en esta asociación, que es el proyecto Planta Bosque, ¿no? Para que se hagan una idea, han sido como 400.000 árboles plantados y 18.000 voluntarios movilizados. Árboles que se plantan y no se olvidan, sino que hay un mantenimiento posterior. Nos hemos asesorado por quien corresponde para llevar a cabo las podas de producción, de formación, para que no sea simplemente el hecho de plantar el árbol y olvidarnos de él, ¿no? Entonces, dotando siempre de esas herramientas de resiliencia. O sea, no bosque uniforme, sino, digamos, un tipo paisajístico donde la naturaleza y el ser humano empaten, porque si no, no hay ninguna manera. Y lo bien que lo pasáis en el Planta Bosque. Muy bien, muchísimas gracias, Ismael. Bueno, pues para finalizar las exposiciones está Elena González, que nos va a presentar, espero, Montex, sí, ¿vale? Porque para mí es nuevo y la verdad es que tengo muchas ganas de entender un poco más qué es. Entonces, por favor, preséntate tú y también un poquito la asociación. Tus dos preguntas. Los montes de propiedad colectiva son una realidad importante en Extremadura. ¿Cómo se están adaptando los propietarios y gestores de estos montes a los nuevos riesgos? ¿Qué papel juega la gestión comunal en la prevención de incendios, los grandes incendios forestales? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es dar las gracias a la organización por la invitación, que me permite presentaros un proyecto que a nosotros nos resulta muy ilusionante. En el acto de constitución recibimos muchísimos apoyos de instituciones públicas, también de privadas, y con esa ilusión pues iniciamos una andadura que esperemos que sea bastante fructífera. Yo soy presidenta de la asociación. ¿Y por qué soy presidenta de la asociación? Bueno, ahora lo contaré, pero quiero hacer una pregunta a todo el público y es que me digáis, levantando la mano, quiénes sois propietarios de un monte. Yo voy a levantar la mano. Propietarios de un monte. Un monte, algo que tenga relación, que sea forestal, o sea, que no sea cultivo agrícola, sino que tenga funciones forestales. Yo levanto la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No veo muchas manos más, ¿vale? Eso, estamos aquí. Estamos en Mérida, una ciudad. No sé de dónde provenís los que asistís a estas jornadas, pero si esta pregunta se hiciese en algunos pueblos de Extremadura, en muchos pueblos de Extremadura, preguntáis y todo el mundo levantaría la mano. O sea, el carácter de identidad que tiene la propiedad colectiva forestal en determinados pueblos de Extremadura es muy potente. En esos pueblos el monte es identitario, se considera parte de lo que es una persona. Vas por el monte y tú consideras que ese monte es de todos, pero también es tuyo. Eso es importante. Yo provengo de un pueblecito que este verano, por desgracia, se ha hablado mucho de él, porque es Jarilla. Yo soy de Jarilla, nacida en Jarilla, criada, no vivo allí, pero siempre con una inquietud por el territorio, por lo que son todas las propiedades forestales que hay en Jarilla, que las hay, quemadas, arrasadas. Este verano se inició en Jarilla y se ha quemado absolutamente, prácticamente todo el término municipal. Ya previo a este incendio, esas inquietudes que tenemos muchos de los montes colectivos, y ahora presento lo que es la asociación, somos una asociación de montes de titularidad privada, de esos que comentábamos aquí, que es el mayor territorio forestal de Extremadura, son esos montes privados, pero que tienen una titularidad múltiple, es colectiva. De esos en Extremadura también hay muchos, provienen muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos provienen de las desamortizaciones de finales del siglo XIX.
por necesidad. La gente que vivía allí necesitaba esos montes como fuente de vida. Y los adquirieron, y ahora son colectivos, muchos de ellos incluso proindivisos, que pertenece, mi pertenencia es en medio de, por unas acciones en ese monte. Inquietudes, eso es lo importante. A las preguntas que me haces, puedo decir que la solución que podíamos tener a esos incendios es que esos montes tengan participación activa en todo. Y yo creo que un buen ejemplo es un monte que nos trae aquí, que es el de la Asociación de Propietarios Forestales del Valle del Aragón. También os digo que es socio de nuestra asociación y monte fundador también de ella. Lo mismo, porque todos tenemos esa inquietud en participar, en ser activos. Conocemos muchos montes en los cuales están abandonados. ¿Por qué están abandonados? Porque no existe esa participación, esa implicación, esa defensa y lucha contra el abandono de esos montes. Todo lo demás viene añadido a eso. Pero yo creo que es fundamental para que todo esto tire para adelante es esa participación activa. Al final, los gestores que somos de esos montes de propiedad colectiva, si somos lo suficientemente activos y conseguimos movilizar a nuestros propios asociados, a nuestros propios vecinos, a las administraciones, a los centros de investigación, todo esto que aquí hemos visto en esta jornada, que es un aglomerado de instituciones, tanto públicas y privadas, que estamos luchando en el mismo sentido, eso es lo que nos va a definir y lo que nos va a sacar para adelante. Que no vemos ese futuro, no sabemos hacia dónde nos lleva. Es muy complicado tener esa perspectiva futura. Pero yo creo que lo primero y fundamental es que nosotros queremos participar activamente en la gestión de nuestros montes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ela, por tu exposición y por tu claridad. Ha quedado meridianamente claro. Se nota que es profesora, se le nota. Sí. Bueno, ahora no sé cuánto tiempo nos queda. No nos queda tiempo, estupendo. Mira que eso es... Venga, por favor, alguna pregunta. Y además yo quiero que también Mercedes tenga un poco más de oportunidad porque se ha portado fenomenal y se ha quedado en la primera pregunta así básica. Entonces, voy a intentar primero dar el estar al público y por favor, te voy a dejar un huequito a ti luego para comentar todo lo que has oído y lo que te apetezca, ¿vale? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de toda esta juventud que tenemos aquí? Sí, hola, buenas. Mira, Claro. Soy David Martín, trabajo de agente de medio natural en Urdes y me gustaría preguntar a José Antonio Bayón un par de cuestiones en referencia a que antes he mencionado que es interesante en el medio rural darle valor a los productos que surgen de ahí del monte y demás. Uno es que había un proyecto para la creación de una planta de resina en el pueblo de Gata, para transformar la resina y bueno, pues no sé qué ha pasado, que no ha llegado a término ese proyecto. Y por otro lado es que bueno, pues estamos de acuerdo que en todos los montes, tanto públicos como particulares, hay un exceso de biomasa y bueno, pues no entiendo cómo, teniendo esa circunstancia y teniendo el problema de incendio que tenemos tan grande, y para dar valor a esos productos, ¿cómo no se fomenta el desarrollo de una industria de biomasa en la zona, en los puntos de origen de esta materia? Gracias. Bueno, respecto a la planta de biomasa, de resina. La planta de resina era un proyecto que venía previsto hacer efectivamente y que parecía que tenía su interés. Pero al principio de la legislatura, y esto te lo cuento absolutamente de oídas, no tengo muchísimos detalles, empezaron a surgir dudas, sobre todo al respecto de la concesión administrativa posterior. Es decir, la Junta de Extremadura no puede tener una planta para gestionar resina. La puede construir, pero luego tiene que concesionarla, no queda otro remedio. Y por ahí estaban todas las dudas. No es un proyecto que considere que no se debe hacer. Creo que se debe hacer.
pero se debe hacer probablemente desde las manos privadas, aunque sea con ayudas nuestras, ¿eh? Probablemente debería ser otra figura de ejecución o de redacción de los proyectos. Esa es mi opinión. Te insisto que no tengo muchos más datos, ¿eh? Parece que esa era la pega fundamental. Respecto al tema de la biomasa, totalmente de acuerdo. En Villabuena se va a crear ahora una planta nueva de biomasa. Ellos mismos tienen una naval moral. Ahora mismo se va a inaugurar en muy breve una en Logrosan, que el julio se sabe la cifra, 270.000 toneladas debe tratar, pero en mi opinión no en el mejor sitio de Extremadura, al menos para la forestal, pero las empresas privadas colocarse su industria donde les parece oportuno. Creo que el campo de la biomasa está por desarrollar en su totalidad. Creo que es muy prometedor. Creo que, por ejemplo, para montes particulares sería el que generaran los cauces de colaboración entre las industrias y los propietarios de montes. Sería algo fantástico y que creo que deben andar. Y efectivamente, como tú dices, en los montes de utilidad pública y los particulares hay un exceso de biomasa. Respecto a lo que ha comentado José Luis, y ya tú conoces muy bien el incendio de Camino Morisco, estuviste allí conmigo, en el monte de Camino Morisco no había falta de gestión. Igual que en el monte de utilidad pública de Pino, que en el año 2023, y el incendio saltó 11 cortafuegos perpendiculares al avance del incendio. 11. Probablemente uno de los montes más gestionados de Extremadura, pues porque ahí trabaja el Infoes, trabaja la BRIF, trabaja el Servicio Forestal. Hay que cambiar también las estrategias en ese sentido. Hay que trabajar en zonas estratégicas de gestión y darnos cuenta que no solamente con silvicultura lineal, por mucho que gastemos, podemos apagar los incendios. Tiene que ver precisamente con lo que tú dices, con bajar la densidad de arbolado. No podemos seguir con los pinos que tenemos ni en las Urdes, ni en Gata, ni en ningún sitio de Extremadura. Hay que rebajar la densidad y eso se hace mediante aprovechamientos. Muy bien, pues estamos un poquito fuera de tiempo. Yo cuánto lo siento porque me gustaría que hubiera más tiempo para preguntas, pero sí quiero darle un poquito de tiempo a Mercedes porque me siento un poco culpable porque ha sido súper obediente y estoy segura de que tienes cosas, ¿no?, que comentar. ¿Te gustaría? Sí, tengo la última palabra, que siempre es un privilegio, pues quizá comentar cosas que pues no las he desarrollado porque no estaban en las preguntas, pero que quizás son cosas que ya traía en mente y que pues yo creo que todo lo que ha salido aquí no deja de ratificarlo, ¿no? Que son unas... Bueno, primero comentar que estas catástrofes de este verano, de incendios, pues han traído una oportunidad, que es que los profesionales forestales, bueno, yo soy ingeniero de montes, entonces pues he visto que en medios, a todas horas, en todos los tipos de programas, estaban los profesionales forestales utilizando una terminología que entre nosotros conocemos, zonas estratégicas de gestión, gestión del territorio, gestión forestal, biomasa, valorización, todo esto ha salido en medios de comunicación. Entonces eso es una oportunidad y lo que sería bueno es que no se perdiera por eso, porque acaba la campaña y viene otra catástrofe que es la peste porcina africana o la gripe aviar o todo tipo de catástrofes que se nos van acumulando, ¿no? Y todas, la verdad es que en el fondo obedecen también un poco a este cambio global, ¿no?, en el que están los incendios y en el que está ese tipo de cosas. Entonces, aprovechar eso, verlo como una oportunidad de poner en el programa político la gestión forestal, la gestión del territorio. Eso también ha estado en el Pacto de Estado para lo que se está trabajando, en el Pacto de Estado para la Emergencia Climática, en el que pues también la comunidad científica hemos tenido ocasión de participar, aportar evidencias científicas de qué es lo que hay que hacer. No quiere decir que luego están los políticos que tomarán las decisiones que sea, porque el científico aporta lo que sabe, es lo que ha comentado Fernando Pulido, ¿no? Como el proyecto Mosaico, y es verdad, y en ese documento que ahora se está manejando, que tiene 400 páginas, está el proyecto Mosaico. Claro. Y eso es importante, esa evidencia científica, y nosotros como con mi grupo de investigación hemos participado y eso es importante. Yo creo que esas ideas de participación de la ciencia, participación de los profesionales, que eso permanezca, luego pues pasará lo que pase. Y luego, como una reflexión personal, siempre se habla ahora de volver al territorio, o sea, como de buscar soluciones en el pasado
para un problema del presente. Pero yo creo que también hay que tener… yo soy urbanita total, o sea que no tengo ese contacto con el territorio, pero tengo un poco la sensación, pero mis abuelos sí que lo eran de unos pues de pueblos de Castilla y León, Castilla-La Mancha. Y ellos se fueron a Madrid, se fueron por algo. Y tenían tierras y eran agricultores. Entonces se fueron porque allí no había condiciones. Entonces las soluciones del presente no es volver al pasado tal cual, o sea, habrá que adaptarlas y habrá que dar incentivos, pero los incentivos no solamente son económicos, tienen que ser también, pues si quieres crear una familia, pues que esa familia tenga posibilidad y que tenga seguridad, que tenga enseñanza, que tenga buenas comunicaciones, que haya oportunidades para las mujeres, que parece sus problemas son, o sea, somos iguales y diferentes. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo territorial. Y eso implica a mucha gente y que yo creo que deberíamos de remar, o sea, con una idea final, bueno, pues en común, aunque claro, tenemos nuestras diferencias de muchos tipos, pero que debe ser el objetivo porque tenemos que seguir adelante en estas situaciones, eso, que es que se nos van acumulando las catástrofes. Entonces, que abres el periódico y dices, madre mía, o sea, de verdad, Bueno, no quiero ser pesimista, que yo creo que con toda la juventud que hay aquí, seguro que vamos a ir a mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, os agradezco a todos. Todo, la claridad, la sinceridad, el haber contestado mis preguntas, que no siempre ocurre, y nada, y espero que haya servido para conoceros, para conocer un poco más los problemas y para todos los que nos están escuchando que les hayamos aportado algo. Así que nada, muchísimas gracias.